Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús en esta mañana. Vamos a, durante toda esta semana, hablar acerca de los mensajes de la iglesia de Éfeso, teniendo en cuenta de que la única salvación que encontramos es a través de Jesús en nuestras vidas. En esta mañana quisiera compartir con ustedes en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este fue el mensaje de parte del Señor a la iglesia de Éfeso, que en esta mañana vamos a reflexionar y vamos un poco a ver las enseñanzas importantes de la cual podemos aplicar a nuestras vidas. Una de las cosas importantes que vamos a aprender en esta mañana, hoy día lunes 7 de septiembre, estamos ya en el devocional número 151 y vamos a hablar acerca de cómo se debe preparar a la segunda venida de Cristo. Podemos preguntarnos en esta mañana cómo nos encontramos espiritualmente si viniera Cristo en este día. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos con Él? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37 dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, estos dos textos bíblicos y mucho más nos advierten de la gran venida de Cristo. Jesucristo viene por segunda vez. Hemos visto los sucesos que están sucediendo a través del mundo, sobre todo en esta pandemia, en la cual dice la palabra de Dios que es el principio de dolores. Habrá muchas cosas más, pero la palabra nos exhorta y nos manda a que velemos, a que oremos en todo momento y en todo tiempo. En esta mañana quisiera compartir con ustedes para poder examinar nuestras vidas mirando el mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero en particular vamos a aprender un poco acerca de la ciudad de Éfeso para poder entender el contexto en el cual se dio este mensaje. Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor en aquel tiempo. La pregunta es ¿por qué? En primer lugar, por ser un gran centro comercial. Éfeso tenía un puerto que conectaba a Asia Menor con Roma. Muchos productos de toda la región, el este del Imperio Romano, pasaba por Éfeso, rumbo a la parte occidental del imperio y viceversa. Como resultado de todo ello, Éfeso fue nombrada la capital de la provincia romana en Asia Menor. Lima es considerado la capital en nuestro tiempo, pero como es una capital, también es un centro comercial, es un lugar muy importante para nuestro país, sobre todo porque ahí se encuentra la capital. Pero una de las cosas importantes que podemos ver en la ciudad de Éfeso es que como había mucho dinero, también había mucha corrupción, como también lo hay ahora. En Lima hay mucha corrupción, mucha delincuencia e inseguridad. Pero la iglesia de Éfeso se mantuvo firme a pesar de todo el mal que había en ese lugar. Pudo ellos mantenerse la santidad y la fidelidad a Dios a pesar que había mucha tentación en ese lugar. Podemos reflexionar en esta mañana: ¿estamos santificando nuestras vidas en medio de toda la corrupción? En segundo lugar, Éfeso era un centro religioso.
En Éfeso se encontraba un hermoso templo dedicado a la diosa Diana. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y personas de todas partes del imperio venían a visitar el templo. Un gran porcentaje de la población vivía de la producción de las imágenes de la diosa, hechas de plata. Si usted lo puede ver y verificar en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 27. Diana era conocida como la diosa del amor. El culto de ella incluía tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. En la ciudad de Lima hay diversidad de religiones, gente que busca a Dios equivocadamente, así como también un desenfreno total hacia las relaciones sexuales, abiertamente. Pero podemos decir en esta mañana, nosotros damos testimonio real de un verdadero cristiano, de un verdadero cristianismo. Podemos nosotros mantenernos firmes a pesar de todas las cosas que están sucediendo. Recordemos que la Biblia dice que en los días de Noé la gente se estaba casando y volviéndose a casar y estaba sin tener temor de Dios. En ese mismo momento vino el diluvio. La Biblia dice que los días que vendrá el Señor será como los días de Noé. La gente en su maldad, en su pecado, y en ese momento vendrá el Salvador. Tengamos cuidado porque la Biblia dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora que vendrá el Señor. Y por último lugar, el lugar de Éfeso era un centro de ocultismo. Éfeso era una ciudad conocida también por sus hechiceros. En Éfeso se podía comprar toda suerte de libros de magia, como también talismanes y recetas de brujería. De igual manera, amados hermanos, el ocultismo y la brujería han llegado a grandes escalas, e inclusive en la televisión y en todos lugares. En todo ello, hermanos, nosotros como cristianos debemos marcar la diferencia. Aún hay personas que creen, que leen su horóscopo, entre otras cosas más. Pero la Biblia dice que la brujería y todas esas cosas son abominación para Jehová. Hemos compartido entonces en esta mañana, amados hermanos, acerca de la ciudad de Éfeso, y nos podemos preguntar en esta mañana, nosotros, amados hermanos, tenemos que marcar la diferencia en medio de toda la corrupción, en medio de todos los problemas y dificultades. Como hijos de Dios nos manda a ser la sal y la luz en medio de las tinieblas. Hermanos, nos vemos el día de mañana con la aventura de estudiar la carta a la iglesia de Éfeso. Que el Señor les bendiga.